Nuestro país hace frente a una sequía estructural con un plan de racionalización de agua inédito. La crisis ambiental se ha profundizado y por ello dialogar es urgente. Por esto que este próximo 2 y 3 de junio se va a celebrar en Estocolmo, Suecia, la segunda cumbre ambiental más importante del mundo. Para conversar sobre esto vamos a tomar contacto con la jefa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Paloma Toranzos. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes. Hola Claudia, buenas tardes. Bueno, acá todos tenemos un rol relevante. Sabemos que obviamente los compromisos de los países son los que pueden hacer más la diferencia, ¿cierto? Respecto a los contaminantes, diferentes políticas públicas que se puedan tomar en una etapa donde lo vemos todos los días con imágenes tremendas de los estragos que está dejando el cambio climático, que sabemos que es irreversible, pero que se sigue acelerando. Así es, tenemos la oportunidad en estos momentos de generar un proceso de reflexión, de diálogo, de cómo podemos como humanidad enfrentar la triple crisis ambiental que nos está afectando hoy en día muy fuertemente. No solamente estamos hablando de la crisis climática, también estamos hablando de una crisis en términos de biodiversidad, de cómo protegemos y conservamos nuestros ecosistemas. Y también estamos enfrentados a una crisis de contaminación. La contaminación que se está generando en nuestro aire, en nuestros suelos, en nuestra agua, y la oportunidad que nos presenta la convención que se va a desarrollar de Estocolmo +50 en junio es justamente poder a priori generar este proceso de conversación, de diálogo, de reflexión en torno a cómo podemos identificar acciones urgentes para enfrentar estas crisis ambientales que estamos viendo sus efectos cada vez más hoy en día. Suecia, donde se va a hacer esta cumbre, es uno de los países donde existen máquinas donde uno puede ir a poner las botellas de vidrio, de plástico, las latas de bebida y uno recibe plata a cambio. Se recibe un ticket para obtener dinero y que la verdad es que no es poco. Hay incentivos para que la gente recicle. De hecho, todo el mundo en sus casas en varios países de Europa tiene, en vez de el basurero, siempre viene el espacio, incluso ya está así en las cocinas para poner 3 y así ir reciclando. Está absolutamente incorporado y eso todavía nos falta. Además, hemos visto que hay falencias tremendas con empresas que debiesen reciclar lo que uno separa y que finalmente terminan botando todo al mismo lugar. Se requiere también mayor fiscalización en ese sentido. Exactamente, y también vemos una oportunidad justamente en el marco de esta convención, como te comentaba antes, de poder generar un diálogo importante entre el sector público, el sector privado, representantes de la sociedad civil, jóvenes, mujeres, adultos mayores, que además son los grupos que generalmente están mucho más impactados por las consecuencias negativas que hemos generado en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno natural, y por tanto la oportunidad de identificar, por ejemplo, cómo podemos fortalecer acciones de economía circular, que es una adecuada gestión de residuos, como lo estabas mencionando recién, cómo abordar la crisis hídrica, que es parte, digamos, de lo que hay que discutir, porque estamos enfrentando muchos países del mundo crisis hídricas inminentes. Por tanto, la idea es poder justamente ir avanzando en mejorar nuestras políticas públicas, mejorar también las acciones a nivel local, pero también en un consenso mundial, global, de cómo efectivamente podemos ir avanzando en un modelo de desarrollo sostenible que justamente evite todos estos impactos negativos que hemos visto en nuestros recursos naturales, que han afectado principalmente a las personas más vulnerables, etcétera. Paloma, ¿a ti te parece que los gobiernos en nuestro país se han tomado o se están tomando este tema con la seriedad que corresponde? Te pregunto porque estamos frente a una sequía tremenda y donde se habla de limitar el acceso al agua potable durante ciertas horas, etcétera. Pero antes de eso, yo no he visto llamados o convocatorias a que cuidemos el agua, a campañas, por ejemplo, que cuando yo era chica existían. Me acuerdo perfecto que uno andaba todo el día además apagando las luces, que habían comerciales y eslogan en tiempos de sequía, cuida bien la energía. Y uno echa de menos esas cosas y quizás no es para asustar a la gente, pero de todas maneras la verdad es que el futuro sí se ve negro y es como para asustarse también lo que pueda pasar en nuestro país. Creemos que tiene que haber más bien un mensaje positivo en el sentido de que todavía estamos a tiempo de lograr cambios relevantes para justamente poder avanzar. Por ejemplo, lo que mencionas tú, que tiene mucho que ver con temas de educación ambiental,
cómo logramos desde nosotros, desde la ciudadanía, generar cambios importantes en nuestro día a día respecto a nuestra basura, al cuidado del agua, al manejo eficiente de la energía, por ejemplo, y cómo eso también se va transformando en decisiones que son más bien políticas, legales, legislativas, por ejemplo, y también acompañadas por una situación de cooperación multilateral. Entonces, definitivamente falta tener campañas más fuertes respecto a las acciones que podemos tomar como ciudadanos, pero también desde los tomadores de decisión respecto a estos temas. Y por eso creemos que la convención, que es una convención además que está conmemorando los 50 años de la primera cumbre mundial que se hizo de la Tierra, donde se definió que efectivamente había una relación, un vínculo importante entre lo que era el desarrollo, la pobreza y el medio ambiente. ¿Qué ha ocurrido, transcurrido esos 50 años? ¿En qué situación nos encontramos hoy día? ¿Y qué acciones efectivas necesitamos tomar para revertir, en el caso, digamos, de proteger mejor, conservar mejor, tener un patrón de consumo y producción mucho más Claro. sostenible? ¿Cierto? Entonces, esa es la oportunidad que vemos hoy en día con estos procesos de diálogo. ¿Qué podría salir en definitiva y de manera concreta de esta cumbre, que es lo que todos esperamos, ¿no? Porque las cumbres G, por ejemplo, han sido súper criticadas respecto a la falta de compromisos reales o que son muy a largo plazo, etcétera. ¿Por qué es tan importante esta cumbre en Estocolmo? Es muy importante porque se está generando un espacio real para poder conversar sobre qué acciones se requieren para fortalecer, por ejemplo, la dimensión ambiental del desarrollo. ¿Qué podemos hacer para recuperarnos de manera más sostenible frente a lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19? Y también, ¿qué podemos hacer para que nuestro planeta sea mucho más próspero, más sano? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tomar en cuenta que en general estas convenciones internacionales sí de alguna manera van fijando una hoja de ruta a nivel nacional de los países. Nosotros hemos logrado cambios importantes en Chile a partir de muchos de los tratados internacionales que Chile ha suscrito a nivel internacional respecto a cambio climático, respecto a biodiversidad, océanos, por ejemplo. Efectivamente ha habido un impacto en nuestra agenda pública ambiental y creo que ese es el valor agregado importante que tienen este tipo de convenciones, donde ves a los grandes líderes y lideresas de los países del mundo llegando a un consenso y un acuerdo de cómo enfrentar estas crisis. Muy bien, Paloma Toranzo, jefa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y todo el éxito del mundo, por supuesto, en esta cumbre en Suecia. Muchas gracias, Claudia, por este espacio. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Nos despedimos.